Bendito sea Dios para siempre. En esta oportunidad vamos a compartir un mensaje que hemos puesto por título: Dios te hace competente. Lo voy a repetir. Dios te hace competente. Es un mensaje para cualquier persona que Dios le dice que haga algo y cuando se mira a sí mismo dice: no puedo, no sé cómo hacerlo, no me entrenaron, está sobre mi capacidad, etc. En este mensaje Dios quiere decirte y recordarte y reafirmarte una y otra vez que Él es que hace a las personas ser competentes para que hagan lo que Él diga que se debe hacer. Muchas personas en la historia bíblica se han considerado también incapaces de hacerlo. Pero hay algo maravilloso. Si Dios nos pide hacer algo que cualquiera puede hacer, diría: oh, está fácil. Pero si Dios te pide hacer algo que nadie puede hacer y Dios te dice: tú lo vas a hacer, ¿cómo, Señor? Solo si tú me ayudas, solo si tú lo haces por medio de mí. Y Dios te diría: cogiste el punto correcto, porque la competencia la da Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 1, y veamos allí lo que Dios le dice a Moisés que ha dispuesto para hacer algo que Dios le había dicho a Moisés que debía hacer. Me explico. Dios le ha dicho a Moisés que debe hacer una tarea grande, pero Moisés acaba de venir del desierto y ahora saca a su pueblo y ahora Dios le dice lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer. Dice así, Éxodo 31, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tierra de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Me detengo allí. Llama mucho la atención cómo Dios dispone todos los detalles para que las cosas se hagan como Él quiere que sucedan. No hay excusas. Moisés no podía decirle: no sé hacer todo eso que quieres que se haga en el tabernáculo, no puedo hacerlo. Pero ahora Dios le dice: he preparado a personas que les he dado la sabiduría, que las he capacitado, y esas personas las he puesto a tu disposición para que ellos hagan lo que yo te digo a ti que tú tienes que hacer. No sé si logras captar en estos versículos cómo Dios obra. Una misión que parece imposible sería imposible si la mano de Dios no interviniera. Pero si la mano de Dios está con nosotros, no hay nada imposible que Dios diga que podemos hacer. Otra vez, si Dios te dice algo y estás allí dudando, luchando, estás que avanzas un poco y retrocedes otro tanto, déjame decirte, no va a depender de ti, sino de Dios. Pero de ti va a depender la disposición a dejarte usar por Dios. Repito, Dios espera de ti y de mí que le digamos: aquí estamos, Dios. Lo que quieres hacer, hazlo de acuerdo a tu voluntad. ¿Lo vas a hacer de acuerdo a tu método?
Lo vas a hacer con tu provisión, lo que tú vas a proveer, y solo tú sabes, Dios, todos los detalles. Y nos rendimos en las manos del Señor. Pero otra vez, Moisés tenía la tarea de hacerlo y Dios se encargó de suplirle todo lo necesario. Voy a ir a otro lugar, al segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Segundo de Crónicas 1, verso 7. Aquí tenemos ahora a Salomón, el hijo del rey David, que ahora estaba comenzando su reinado, y Dios también le había dado una tarea muy grande para hacer. No solamente él tenía que dirigir al pueblo, pero tenía que construir el templo que Dios no permitió a su padre David hacerlo. Y era una tarea inmensa. Y veamos lo que dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Detengámonos ahí un momento. Cada vez que este pasaje viene a mi mente o Dios me hace traerlo, hay una pregunta casi que no se puede obviar. Si en sueños, en visiones, Dios se te presenta y te dice: pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. A ver, ¿qué vas a pedirle a Dios? Normalmente cosas materiales, normalmente cosas humanas, normalmente cosas para hacernos sentir bien, para llevarnos adelante, etc. Y es normal que el ser humano trate siempre de buscar lo mejor. Pero Dios le hace esa petición a Salomón y la respuesta de Salomón es: dame sabiduría y ciencia, porque tú me has puesto a guiar a este pueblo tan grande, ¿cómo lo puedo hacer? Y la respuesta entonces de Dios, el verso 11, y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Es tremendo. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce aún los sueños que tenemos, los anhelos que podamos tener. Pero Dios mira el corazón. Si nosotros estamos dispuestos a poner a un lado esas cosas que no son malas, pero hay otras cosas mejores. Si estamos dispuestos a poner a un lado nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, por cumplir su voluntad, su sueño, sus metas, sus anhelos. Si estamos dispuestos a dejarnos usar por Dios, al costo que sea, sabiendo que Dios no solamente nos puede dar aquello que buscábamos, sino mucho más de lo que esperábamos tener. Pasó así con Salomón.
Salomón no le pidió dinero y Dios lo hizo el más rico. No le pidió fama y lo hizo el más famoso. ¿Por qué? Porque Dios miró su corazón. ¿Qué hay en tu corazón hoy día? ¿Qué estás buscando hoy en día? ¿Qué estás clamándole a Dios que te dé? ¿Qué quieres hacer en tu vida? Sería bueno, más que todo, preguntarle a Dios qué quiere Él hacer con tu vida. Porque si hacemos lo que Él quiere que hagamos, entonces estaremos haciendo uso de nuestras vidas de la mejor manera. Y voy a ir al libro de Mateo ahora para ver algo que Jesús nos dice. Vaya por favor a Mateo capítulo 6, el versículo 31. Mateo 6, versículo 31. Jesús aquí nos dice a ti y a mí: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay algo que es más importante que la comida, la bebida o el vestido. Pero eso es necesario para vivir y sí, Dios lo sabe. Dios nos ha creado y conoce nuestras necesidades y Él es que las suple. Él es que fabricó, creó el agua, los alimentos en nuestros cuerpos para que los puedan consumir, etc. Dios sabe que lo necesitamos. Pero Dios dice, no te afanes por eso. Busca más bien lo que es de Dios, el reino de Dios y su justicia. Enfoquémonos más bien en buscar lo de Dios, que Dios se encargará de darnos lo nuestro. Démonos cuenta que en la vida las personas naturales, como Jesús dice aquí, los gentiles, los que no conocen a Dios, viven afanados por tener más dinero, por tener más comodidad, más fama, más de todo. Y las cosas de Dios normalmente, si es que la toman en cuenta, la tienen a un lado, y la mayoría no la tiene en cuenta. Pero Dios nos dice a nosotros que seamos diferentes, que no nos afanemos por esas cosas obvias que son necesidades humanas, pero más bien que nos afanemos por lograr aquellas cosas que dependen solo de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a venir por añadidura. Reino de Dios, establecerlo sobre el reino de las tinieblas. La justicia de Dios, la cual ha sido consumada en la cruz del Calvario, y tenemos que darla a conocer a las personas. Tenemos que esforzarnos para lograr esto. Vaya por favor al capítulo 18, ahí de Mateo, en el versículo 11, Jesús dijo esto: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Su misión principal, salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El ser humano, las almas humanas, por causa del pecado, de la desobediencia, de todo lo que en la tierra ha habido. Y el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Si el Hijo del Hombre vino a esto y nosotros somos cristianos, nos identificamos con la labor, con la función, con las metas del Hijo del Hombre, de Jesucristo, tenemos que pensar entonces en la salvación de los que están perdidos. Y esto no es solamente algo para los ministros, los pastores, apóstoles, como les llamemos, sino que es algo del creyente.
Cada creyente es llamado por Dios para que le hable a alguien que su alma está perdida, y si no recibe de Cristo, cuando llegue el fin de su tiempo terrenal, se perderá por toda una eternidad. Jesús vino a buscar esas almas. Dice el verso siguiente, verso 12, pregunta Jesús: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y reciban salvación. Es la voluntad de Dios. Dios no quiere que las almas se pierdan, dice la palabra. Dios quiere que las almas vengan otra vez al arrepentimiento y a la salvación que Él ofrece. ¿Cómo conocerán lo que Dios ofrece si alguien no va y se los dice? ¿Cómo creerán en Cristo si no han oído de Cristo? ¿Cómo van a entender el evangelio de Dios, de las buenas nuevas, si nadie se los explica? Entonces Dios nos dice a nosotros que busquemos primeramente el reino suyo y su justicia, que tiene que ver con buscar al perdido. El perdido no necesariamente está lejos de nosotros. El perdido normalmente está al lado, puede ser en el mismo hogar, puede ser vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etcétera. Personas cercanas a nosotros. Personas que no podemos decir me va a perseguir necesariamente si le hablo lo que yo creo que debo hablarle. Son personas que Dios nos pone para que extendamos el reino de los cielos, tocándoles a ellos también. Dios no quiere que se pierdan. Las personas más malas que podemos ver en la tierra, más terribles, más que uno dice, ¿cómo es que puede alguien ser tan duro de corazón y hacer eso que están haciendo? Esa persona tiene un alma que salvar. Puede ser la persona más terrible y esa persona tiene un alma que salvar. Aunque las personas le llaman desalmado, tiene un alma que salvar. Solo que está atrapado en tinieblas. Pero déjame decirte, Dios quiere que nosotros le hablemos a cualquier persona y luego veremos qué es lo que debemos hablar. A cualquier persona, para que el reino de Dios y su justicia pueda tocarles a ellos también. Otra vez, el Hijo del Hombre vino a eso. ¿Queremos identificarnos con la misión de Jesús? Entonces, hagámoslo también. Va a costar definitivamente. A Jesús le costó la vida entera. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Le costó persecución, le costó cuántas cosas decían de él los incrédulos, pero Jesús llegó hasta el final. Jesús logró la victoria. Y Jesús también nos dice a nosotros que si disponemos nuestras vidas, también lograremos hacer lo que Él hizo, la victoria. Vamos a otro pasaje ahí mismo en Mateo, en el capítulo 24, versículo 45. Jesús hace esta pregunta: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Otra vez, un siervo fiel y prudente. Dios le dio a la iglesia una misión.
denles el alimento a su tiempo, a su pueblo. Dios le dio a la iglesia que somos tú y yo una misión. Trabajen para el reino. Trabajen para que la justicia de Cristo sea establecida en cada ser humano en la tierra. Trabajen. Dice aquí la palabra, bienaventurada la persona que lo hace. Porque un día vendrá cuando el Señor va a pedir cuentas. Bienaventurada la persona que lo esté haciendo cuando le pidan cuentas, porque entonces dice Dios le va a poner sobre todos sus bienes. Hay algo glorioso que viene más adelante, pero mientras tanto tenemos en la tierra que trabajar. Tenemos en este mundo que hablar lo que debemos hablar. Es importante conocer qué es lo que se debe hablar y qué no se debe hablar. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas viven escuchando demasiadas palabrerías, no solamente cristianas o religiosas, pero demasiadas cosas hay en la media que les viven informando, y no necesariamente es verdad, ni les va a ayudar con el estado de su alma tampoco. Hermanos queridos, es importantísimo que nosotros lo hagamos. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 1, veamos el apóstol Pablo, ¿qué nos dice él que él hacía? 1 Corintios 1, y nos recomienda a nosotros también que lo hagamos. El versículo 18. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura para los que están en el mundo. No pueden comprender cómo es que alguien hace más de 2000 años fue ejecutado en una cruz y por causa de ese sacrificio, esa ejecución, ahora las personas obtienen salvación eterna. No pueden comprender cómo es posible que un hombre en la tierra haya llevado el pecado de los pecadores y Dios les declare justos por causa de aquel hombre que murió en la cruz. La Biblia dice es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, los que logran entender que Dios les quiere salvar, los que logran recibir la oferta que Dios les está ofreciendo, es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para regenerar esa vida, es poder de Dios para establecer una nueva creación en la tierra, una nueva criatura, nuevas metas, nuevos planes. Poder de Dios se manifiesta. Dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Otra vez, Dios quiso hacerlo así. Dios nos manda a predicar algo insólito, algo increíble para ellos. Dios nos dice, háblele, dígalo, la palabra de la cruz. Dígalo. No se avergüence de decirlo. Cristo no se avergonzó al morir por nosotros. Él recibió en su propio cuerpo toda clase de vituperios. Sin embargo, la Biblia dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Había un gozo en el Señor al morir en la cruz, porque veía fruto de su aflicción, que era la salvación de las almas. Personas que pudieran reconocer que no tienen nada que ofrecerle a Dios, han vivido una vida de desastre,
Pero ahora Dios le ofrece un nuevo nacimiento, un nuevo empezar, borrándole todo el pasado, y le dice: ahora quiero enseñarte cómo se hace correctamente, porque ya alguien pagó el precio por ti. ¿Lo quieres recibir? ¿Quieres darle a Dios la oportunidad de un nuevo comienzo en tu vida? ¿Permites que el Espíritu de Dios venga a ti y te transforme? ¿Lo quisieras? Tenemos que hablar la palabra de la cruz. Dice la palabra, verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quizás has estado hablando con alguien que quieres ver su vida cambiada, que Dios haga algo en esa persona, y son demasiados consejos lo que les dices, pero no le has hablado todavía la palabra de la cruz. No le has llevado a entender cuál fue la misión de Jesús, que vino a salvar lo que se había perdido y tuvo que vivir una vida perfecta y luego entregar su vida como intercambio por las vidas imperfectas que puedan creer en Él. Y esos que dicen los llamados, sean griegos o sean judíos, usted dirá: oh, ¿cuáles son los llamados? Si tú atiendes al llamado, si tú crees que Dios te está diciendo a ti también: te quiero salvar, entonces tú estás en ese grupo. Lo importante es: ¿quieres tú hacerlo? Quizás tú no has comprendido antes el alcance del sacrificio de Jesús. Pablo dice, él no viene hablando con mucha sabiduría humana, él viene a hablar la cruz de Cristo, a Cristo crucificado. Pero él era un hombre muy ilustrado, muy inteligente, muy bien preparado. Sin embargo, él puso todo eso a un lado para hablar lo que Cristo ha hecho. Hermanos queridos, pareciera que no se puede. Acuérdate, Dios te hace competente. Si tú quisieras hacerlo, Dios te quiere usar a ti. Hay demasiada necesidad en esta tierra. Hay necesidad por conocimiento de la verdad por todos lados. Y Dios está buscando en la tierra personas que le digan, como le dijo Salomón: Señor, es mucho lo que hay que hacer, dame sabiduría, dame ciencia. Y Dios le dio sabiduría, ciencia y aquello que no le había pedido. Y si tú también le dices: Señor, no sé, quizás no sé hablar, quizás no puedo decir las palabras precisas, no me sé la Biblia, podrás decir, no entiendo mucho, pero una cosa sí sé, que tú puedes hacer algo en mí si así lo quieres, y te dispones para Dios. Entonces déjate usar por Dios. Verás cosas maravillosas cuando te dejes usar por Dios. Vencerás el temor, ese temblor que va, no importa. Pablo dijo: con temblor y temor me he presentado a ustedes. Así es que es normal. Y si vas a decir algo y si me va a ofender, Señor, quítame todo eso. Voy a hablar lo que Jesús hizo, lo cual puede servirle a esta persona también. Te decides, vístete de fuerza, de poder. Toma todo lo que Dios te ha dado. Sé valiente, esfuérzate y ve adelante. Verás lo que Dios hace. Recuerda, Dios le dio a Moisés una tarea muy grande, pero también le dio la manera de hacerlo. Dios a Salomón le puso una tarea muy grande, pero también le dio la manera correcta de cómo debía hacerlo en su sabiduría. Voy a terminar en el segundo libro, el segunda de Crónicas, en 2 capítulos allí. Me acompaña, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 4.
Pablo, de nuevo, que era muy bien preparado, que era un hombre bien instruido, él dice esta palabra, 2 de Corintios 3:4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En otras palabras, Pablo reconoce que no es por su sabiduría que Dios le ha mandado a predicar de Cristo. No es por su filosofía que antes tenía. No es porque él era muy importante entre los judíos. No, nada de eso. Solamente porque en su corazón Dios vio su disposición ahora de seguir en obediencia a Cristo, haciendo lo que Jesús le dijo que hiciera. Y Jesús le dijo cuando se le presentó a Pablo, le dijo: te he enviado ahora a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de la potestad de Satanás, de las tinieblas, a la luz, a Cristo. Pablo había recibido ese llamado, esa tarea, pero él no conocía cómo los gentiles eran. Él había sido instruido en judaísmo, pero Dios no lo mandó a los judíos. Dios lo mandó a donde él no sabía nada. Pero ahora Pablo dice: pero no es que los pensamientos son míos, es que Dios me los pone. Es que Dios es que me hace competente, dice Pablo. Es que nuestra competencia proviene de Dios. Otra vez, si Dios te dice que hagas algo, normalmente es algo que tú dirías: ¿cómo, Señor? Dios te dice: ¿lo quieres hacer? Sí, pero ¿cómo, Señor? Yo me encargo de eso, te diría el Señor. Solamente disponte. Termino lo que dice en el capítulo anterior, 2 de Corintios 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por favor, mire bien lo que dice Pablo allí en ese versículo. Dios le lleva en triunfo donde quiera que él va. Y por medio de Pablo, Dios manifiesta el olor del conocimiento de Cristo. Tómelo, por favor. Pablo es solamente un ser humano que se dispuso. Y Dios está usando a este ser humano que se dispuso para él, Dios, dar a conocer los méritos de Cristo a otros seres humanos. Otra vez, busquemos el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Dios está buscando en la tierra personas que dejen de ponerse títulos, que dejen de mirar su importancia, que nos pongamos a un lado y que proyectemos solamente al único que debe ser exaltado, Jesucristo. Cuando lo hagamos así, el olor de Cristo llegará a las personas. Aleluya. Aleluya. Termino con estos 3 últimos versículos, verso 15 al 17. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero no somos como muchos, dice Pablo, que medran. Esa palabra medran significa que corrompen o que comercializan,
que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Muy importante. La palabra de Dios debe ser expuesta pura. No puede ser sacada de contexto. No puede ser tergiversada, torcida. La palabra de Dios hay que presentarla correctamente. Y cuando hablemos algo como que viene de parte de Dios, hagámoslo sabiendo que Dios está ahí al lado y te está escuchando. Si estás diciendo algo de parte de Dios que Dios no te ha mandado a decir, es peligrosísimo. Estás buscándote problemas. Pablo dice aquí con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Él estoy hablándoles. Permita al Señor, hermanos queridos, que nosotros podamos recibir lo que Dios nos quiere dar, una capacitación directa de Él, donde nuestras vidas estén a su disposición, donde Él quiera usarnos. No hay lugar extraño. Puede ser donde trabajas, donde estudias, en tu casa. Puede ser que Dios te manda a una cárcel, a hablarle a los que estén allá, a un hospital, a ministrar a los que estén allí, al parque, a la calle. Deja que Dios sea siempre el que te dirija. Pero una vez que Dios te dice algo, el reto está en creer que sí, que Dios te va a respaldar y que tú lo vas a lograr. Mirando siempre que cuando Dios manda a alguien a hacer algo, por más que venga oposición, esa oposición no podrá detener a la persona que está haciendo lo que Dios dice que se debía hacer. Si estás haciendo la voluntad de Dios, la victoria está asegurada. Pablo dijo, por todo lugar, el versículo 14 que leímos, mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, en todo lugar, en triunfo. Y si usted lee las epístolas de Pablo, se dará cuenta que ese triunfo no evitó golpes, aflicción, persecución, cárcel, naufragio, latigazos, etc. Pero en todo eso, Pablo decía, soy más que vencedor, nada me va a detener, porque él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Dios le dio el respaldo siempre, amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Dios te va a capacitar a ti también. Si lo quieres, no te va a obligar, no te va a forzar. Dios no viola la voluntad humana. Espera de ti. Dios te puede decir hoy como le dijo a Salomón, pero te lo diría de esta manera: ¿te atreverías a dejarte usar? ¿Te atreverías a ponerte en las manos de Dios para que Él te use? Sin pedirle a Dios nada, Señor, pero cuidado, mira, Señora, no tengas temor. ¿Te atreverías en dejar que Dios te tome en su mano y te lleve como Él quiera por el mundo? Para que puedas ver su gloria que realmente se manifiesta también en tu vida. Instrumentos débiles, instrumentos menospreciados por el mundo, Dios los busca y dice, en este me voy a glorificar, porque este instrumento se dispuso para mí. ¿Quieres tú ser uno de esos? ¿Hay temor en ti de hablarle a alguien? No hables de ti, habla de Cristo, que no se avergonzó de venir aquí a la tierra para morir, para salvarte a ti. Es como cambiar el enfoque. Muchas veces no se dice porque Señor, y que eran peor. ¿Qué no va a pasar por no decirle? ¿Qué impediste que viniera a esa vida por callarte? No le diste el mensaje. No fuiste sincero. Tuviste temor a que te malinterpretaran.
Tuviste temor a que te ofendieran. Tuviste temor a que se burlaran de ti, etcétera. Y no le dijiste lo que tenías que decirle. Solo que hay algo duro que dice la palabra. Que Dios entonces la sangre de esas vidas se la cobra al que se cayó, al que no habló. Hermanos queridos, esto es serio. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y veremos cómo Dios suple todo lo que tú necesites en esta tierra. No te va a faltar nada. Dios dice, yo me encargo, dice Él, porque Él sabe lo que necesitas. Entonces dispongámonos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, primero que en su misericordia perdone toda duda, toda inactividad, toda desobediencia, todo silencio. Personas que van camino a una eternidad sin Cristo en el lago de fuego, sufriendo eternamente, y por no recibir algo desagradable, personas se callan y no les advierten. Y no es una advertencia de infierno, es decirles que Dios tiene algo mejor. Hay una provisión para que su vida ya no sea así como va. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos tu bendita palabra que nos instruye, que nos orienta, tu bendito Espíritu que está en nosotros y nos dirige y nos da conocimiento, nos da inteligencia, sabiduría, discernimiento. Gracias, Dios. Nosotros te decimos primero que todo, gracias por pensar en nosotros, por darnos la oportunidad de servirte. Gracias, Dios. Y segundo, perdona toda inactividad, Señor, todo aquello que detuvo, que no permitió que tu pueblo hablara de Cristo donde debió hablar, con sinceridad, declarando los méritos de la cruz de Cristo y de la sangre que Él derramó en esa cruz. Padre, perdona cuando tus hijos, tu iglesia, dice muchas cosas, pero no dice las que convenían que se hablaran. Ayúdanos, Dios, a ser sabios en nuestra manera de hablar. Ayúdanos, Dios, a comprender que tú eres el que haces la obra por medio de aquellos que se disponen para ti, como instrumentos limpios, santificados para ti. Aquí estamos, Señor. Si deseas, levanta tu mano a Dios como una señal a Él de que tú te dispones para Él. Y pídele a Dios ahora que te dé su competencia. No depende de lo que sabes o de lo que ignoras. Depende de Él, que tiene aquello que tú necesitas para poder hacer lo que Él quiere que se haga. Padre, mira las manos nuestras. Tú conoces nuestros corazones. Y si tú nos das vida, nosotros queremos disponer cada minuto de nuestras vidas a tu servicio, a tu disposición. Queremos, Dios, enfocarnos en tu reino, en tu justicia y no afanarnos en cosas humanas, materiales, las cuales tú conoces que necesitamos, pero tú eres fiel y todopoderoso para suplir y darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Padre eterno, así como a Salomón, que solo te pidió sabiduría, ciencia, y tú le diste mucho más, nosotros pedimos, úsanos como tú quieras. Estamos a tu disposición, que podamos proclamar por donde quiera estemos el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario,
lo cual es poder y sabiduría de Dios para salvación de aquellos que crean el mensaje. Gracias, Padre. En tus manos estamos y estamos seguros en ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Presentemos esta canción a Dios ahora de todo corazón. Aleluya.